Bienvenidos a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Sergio Bautista. Soy cocinero. Actualmente trabajo como líder de los programas de turismo, alimentos y bebidas de la institución más querida por los colombianos llamada SENA en la ciudad de Medellín. El día de hoy vamos a explorar el papel que tiene el educador patrimonial como mediador y constructor de la ciudadanía cultural. Ahora bien, tenemos un objetivo, y no es solamente el objetivo de este pequeño webinar, es un objetivo de todo lo que tiene que ver ese rol de ese educador patrimonial, donde él debe distinguir lo que es la memoria e historia y aplicar los principios pedagógicos que sean críticos, también conocer metodologías para poder fortalecer y hacer que se apropie esa cultura. A su vez, pues comprender el patrimonio como un producto y un proceso que implica reconocer con los sentidos y que este patrimonio cambia con el tiempo y en relación con las diferentes comunidades y territorios. Cada vez que se integran nuevas comunidades, cada vez que se integran nuevos principios y valores, todo este tema de patrimonio cambia. Por ello es importante que se creen didácticas para que se articulen. ¿Quiénes son los actores que se deben articular? Pues los portadores de saberes, las escuelas e instituciones, museos, gobiernos locales, y siempre que se creen esas políticas para salvaguardar ese patrimonio que es cambiante con el tiempo. No solamente el educador patrimonial nos debe enseñar el contenido, sino que debe facilitar ese proceso de comprensión. A su vez, debe generar un diálogo, una construcción con una identidad cultural, porque su rol como tal, ese es el rol ese que transforma y genera esa relación entre la comunidad y el patrimonio, ¿no? Él es un facilitador de pensamiento crítico para que cada nueva generación va acumulando conocimientos específicos respecto a lo que lo rodea. Por eso podemos decir que el patrimonio es dinámico. Ese patrimonio cambia, se recrea y se renegocia con la comunidad, ¿cierto? Es una herencia que se transforma. No es solamente un inventario fijo, no es una lista de bienes que tenemos ahí siempre a la mano, sino que por su defecto es el docente que debe mediar, él debe actuar como mediador para que el aprendiz o el estudiante comprenda todos esos procesos que se están viviendo, todas esas etapas culturales que cambian con el paso del tiempo. A su vez, pues vemos lo que es la memoria versus la historia, ¿no? La memoria es afectiva y plural, mientras que la historia tiene una problemática, unos contextos diferentes, eh, y a su vez ese docente, con ese rol de mediador que decíamos anteriormente, es quien actúa como árbitro, ¿cierto? Debe arbitrar todas esas memorias, evitando el tema de ritualismos y habilitando decisiones, que esas tomas de decisiones estén informadas, que sean oportunas, que permitan preservar, reinterpretar y también reconceptualizar prácticas y el tema de monumentos con unos criterios de convivencia que generen relación de las diferentes entes que actúan dentro de este memoria colectiva. Tenemos la UNESCO tiene diferentes marcos para el tema
de la educación cultural y artística y fija metas que son estratégicas en el tema de acceso e inclusión, en el tema de aprendizaje contextual, en temas de calidad a lo largo de la vida, todo este tema de acceso a la equidad, a la cultura, el tema de acceso a la diversidad e inclusión y ese patrimonio que cada vez eh, a lo largo del tiempo va generando diversidad cultural, compromisos críticos y habilidades futuras que deben ser justas y sostenibles. Todo esto hace que se amplíe la cultura para abarcar procesos de las vivencias populares y a su vez piden que, como le decía anteriormente, que se realicen alianzas dentro de la parte educativa y cultural. Y es la UNESCO nuevamente la que promueve esa integridad cultural en los sistemas educativos. Porque, como decía anteriormente también, el patrimonio debe ser un eje de formación de la ciudadanía, con accesos equitativos y un reconocimiento cultural a las personas, a los grupos y al contexto del cual se rodea. Si hay unos principios pedagógicos que deben incluir el diálogo, la contextualización, la crítica, el trabajo comunitario y deben ser aplicables y estos principios permiten que se genere un aprendizaje bien significativo y que lo apropie la parte social, que apropie ese patrimonio como tal. Tenemos la parte del diálogo, de esos saberes que comprenden lo patrimonial y que lo que se emerge del diálogo y de los saberes mediante la participación activa, eh, ese, 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 esa oralidad que transmiten de generación en generación. También tenemos la parte histórica conceptual, que son todas esas prácticas que se van haciendo con el paso del tiempo y luego se vuelven normativas. Entonces, hay que tener cuidado con algunas de estas prácticas históricas conceptuales. También está la parte crítica, que debe ser propositiva, que lo deben liderar, como les decía anteriormente, lo deben liderar escuelas, lo deben liderar las mismas políticas públicas, con el fin de que se generen criterios y unos derechos culturales. A su vez están los principios de la parte de la comunidad colaborativa, donde pues, se deben tejer esa red de portadores en ese sector cultural, donde se genere ese trabajo comunitario y pues como les decía anteriormente, que se generen pensamientos críticos y de buenas propuestas para que en vez de para que el patrimonio cada vez mejore, porque si no vamos a encontrar unas generaciones futuras que cada vez su parte ética, su parte cultural, pues va a ir eh, hacia atrás. A su vez, se deben generar unas metodologías que sean aplicables, ¿no? Generar rutas patrimoniales con esos portadores, con esas curadurías escolares, con esos microexpositores o esos grandes conocedores de acceso, de diversidad, a su vez crear laboratorios de memoria, que en los laboratorios de memoria tenemos ese análisis, esas controversias, ese mapeo de actores que pueden influir en esa conservación, esa reinterpretación, en esas rúbricas ciudadanas, en la parte cultural. Tenemos también esos inventarios participativos de material tangible, intangible y natural, donde pues deben estar vinculados familias, estudiantes, población en general, planteles educativos, universidades, para que pues al final puedan cada uno ser el veedor de esos temas tangibles e intangibles y naturales. Y a su vez las aulas, como tal, el aula de la vereda, del barrio, el aula es muy eh,
íntegra, con diferentes espacios didácticos, muy diversa, debe ser lingüista, también pues con diferentes tipos de aprendizajes que generen intergeneracionalidad de un grupo a otro para que no se va perdiendo esa cultura patrimonial. A su vez, deben existir diferentes metodologías que permitan vivenciar ese patrimonio, desde las rutas locales, esos inventarios participativos, que son muy oportunas para que los estudiantes aprendan de su territorio. Lamentablemente, las personas no conocen lo que tienen en su entorno. Ejemplos prácticos que conectan la escuela con la comunidad, la cocina, la música, diferentes objetos significativos. Esos permiten a su vez trabajar la identidad y la memoria de forma vivencial. Y a su vez, este educador patrimonial debe tener unas competencias claras. ¿Qué competencias claras? Pues la mediación cultural, la gestión comunitaria, comunicación entre generaciones, que permitan facilitar ese aprendizaje significativo a medida que va pasando el tiempo, que pueda dejar huella en el tiempo. Y como conclusión, podemos decir que el docente como tal es súper clave para activar a la ciudadanía en la parte cultural. El patrimonio es un proceso vivo y es la escuela o la escuela como tal o el instituto tiene un papel transformador en el territorio. El educador patrimonial no solo va a transmitir un pasado que es fijo, sino que va a mediar y conceptualizar, y también podemos decir que va a reconstruir o co-construir eh, la cultura ciudadana. Por lo tanto, pues adoptar el marco de la UNESCO del 2024, más todos esos marcos anteriores, nos ayuda a que se fortalezcan estas redes de el instituto o escuelas, portadores, que permiten, bueno, el Estado también, que permiten pasar el patrimonio de un objeto a un proceso y que también la ciudadanía se haga veedor de eso, ¿no? Porque si no, pues, si no hay un veedor, si no hay una ciudadanía que interceda, pues lamentablemente, pues vamos a tener unas complicaciones futuras con ejes patrimoniales. Por lo tanto, yo invito a las personas que escucharon esas palabras desde mi conocimiento a pensar en qué experiencias patrimoniales concretas se pueden activar en su entorno inmediato. También los invito a que se cuestionen con esta pregunta tan sencilla, que es qué experiencias patrimoniales pueden identificar o activar en su comunidad. Y por último, quería decirles que el aprendizaje comienza desde la comunidad. Mil gracias por haberme escuchado. Recuerden mi nombre es Sergio Bautista. Hasta una próxima.